Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Estamos aquí como cada 8 días con mucho gusto y pues me presento para quienes por primera vez nos ven o nos escuchan. Yo soy Francisco Ávila Camberos para servirles y me toca conducir esta mañana el programa. En este programa vamos a platicar largo y tendido, nada menos que con el padre José Manuel Azún Jordán. Él es el rector de la Universidad Cristóbal Colón. Por cierto, una universidad prestigiada que está cumpliendo medio siglo de existencia, medio siglo de servir a la comunidad, preparando jóvenes para que sean profesionistas exitosos y además ciudadanos responsables. Por eso le damos la bienvenida. Ya es segunda o tercera ocasión que nos visita el padre, pero pues siempre lo recibimos con mucho gusto, con mucha satisfacción y con, desde luego, el deseo que comente con nosotros, con ustedes, pues muchas de las experiencias, muchas de las vivencias que en su estancia en México él ha tenido y más ahora como rector de esta universidad que, repito, está cumpliendo medio siglo de existencia fecunda. Padre, bienvenido. Es un gusto que esté aquí, como otras ocasiones que nos ha hecho el favor de aceptar la invitación. La verdad que el honor y el gusto es mío de poder compartir, platicar, dialogar, conversar, no solamente con usted, sino también con todo el auditorio, ¿no? De verdad que es una alegría grande. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente estamos celebrando, los 50 años de la universidad, porque fue fundada en el año 1969 por el padre Torrente y el grupo de personas que le acompañaban a instancias de los padres de familia, de la Sociedad de Padres de Familia Cristóbal Colón, que a su vez en el año 44, ¿verdad?, había fundado el Colegio Cristóbal Colón, el famoso padre Raimundo López, ¿no? Entonces, realmente se celebran 50 años de la universidad y 75 del inicio del Colegio Cristóbal Colón, así que estamos de manteles largos. Ya lo creo, porque no cualquier institución cumple ese número de años, pero vas funcionando. Hay instituciones que con el tiempo se van deteriorando, se van desgastando, y aquí la universidad los cumple a tambor batiente, creciendo, mejorando, sirviendo. Quiero decirles que yo tuve la oportunidad de conocer al padre Raimundo López y al padre Torrente, pues lo traté más, una persona extraordinaria, generosísima, que dejó todo, dejó su tierra, dejó su familia, dejó su entorno, dejó su patria chica por venir a México a servir, como sacerdote, como educador, como pedagogo, pero también como ser humano. Sí, déjeme decir que yo al padre Torrente lo traté ya pues poco antes de morir, los últimos años, ¿no? Y al padre Raimundo López nunca lo conocí, solamente las referencias que, bueno, un gran padre escolapio que también estuvo aquí muchos años y que muchos recordarán, el padre José Fidel Unanua Pagola, pues escribió la historia del centro de estudios y ahí menciona muchas cosas. Y también hay personas que todavía viven y que lo conocieron, ¿no?, que fueron alumnos. Y bueno, en todos los documentos y en todas las referencias orales que cuentan, realmente este padre Raimundo López fue extraordinario. Era el párroco de la catedral y entonces esta escuela era como una escuela parroquial en sus inicios. Y él puso hasta de su dinero, lo cuenta en algún documento que le hicieron escribir y firmar, con una generosidad total que pues desde el comienzo él puso de su patrimonio, a veces para pagar los escasos salarios que no querían cobrar aquellos primeros maestros, etcétera, ¿no? Entonces fue un hombre pues impresionante, porque realmente de él fue la idea de crear un colegio para varones, porque había de mujeres, estaba La Paz
y creo que estaba también el Colegio América ya existiendo. Pero entonces necesitaban la sociedad, según su criterio, como párroco. Entonces la parroquia de Veracruz era no el café, sino la parroquia de la ciudad de Veracruz, ¿no? Entonces, pues él tenía esa sensibilidad y quiso ofrecer la oportunidad a los muchachos, a los varones, a los chicos, de formarse cristianamente. Entonces realmente fue impresionante. Y resulta, yo encuentro cierto paralelismo con el padre Antonio Torrente. En el año 60 y tantos, ya el padre Raimundo López se había ido, habían pasado otras personas por la dirección del colegio y buscan una congregación, una orden, y encuentran en Puebla, a donde habían llegado, por cierto, en 1912 los escolapios, pero se habían ido en el tiempo del periodo de la Revolución y volvieron posteriormente, y allí estaban. Y entonces, bueno, pues el obispo de Jalapa, que era entonces la diócesis, ¿no?, de Veracruz, de todo el estado, y el padre, los padres de familia que estaban aquí en el colegio, invitan a los padres escolapios y viene el padre Antonio Torrente. Pero coincide, es muy curioso, que en ese momento se crea la diócesis de Veracruz. Y es donde viene el primer obispo, José Guadalupe Padilla, que en paz descanse. Y entonces el padre Torrente no solamente toma el colegio, sino que se dedica también con una generosidad extraordinaria a ofrecer todos sus, vamos a decir así, talentos pastorales, ¿verdad?, para desarrollar esa diócesis que estaba incipiente. Es más, mucha gente lo recuerda, que siempre estaba, pues, las madres reparadoras haciendo retiros con el movimiento familiar cristiano, el encuentro matrimonial. Lo recuerdan porque trajo, por ejemplo, a las madres los cursillos de cristiandad, misioneras, las misioneras de la caridad. Fue a hablar con la Madre Teresa de Calcuta, México, para invitarles a venir aquí. Les da el terreno junto con los padres de familia donde ahora ellas tienen su convento. En fin, es una persona que, como el padre Raimundo López en su momento, también él, pues es que, como decía usted, puso todo su corazón por esta obra, ¿no?, toda su pasión durante 25 años. Él creo que no se quería ir, me han contado, ¿no? O le costaba, pues obviamente, salir, sin embargo, era necesario que se fuera. O bueno, para los superiores les parecía, ¿no? Les parecía que tenía que... Y la gente le escribió al general, al papa, ¿no?, para, por favor, que no... Sus más amigos, ¿no? Algunos han muerto, yo conocí a alguno como Salvador Cors, por ejemplo, ¿no? Y le escribieron hasta el papa. Pero ¿cómo se les ocurre llevarse al padre Torrente ahora que está esto en su mejor momento y tal, ¿no? Pero bueno, al final el hombre era un hombre sencillo y humilde y santo, yo creo, porque pues aceptó la obediencia, se fue nada menos, creo que primero a Maconí, donde había una comunidad así rural, una experiencia que hubo, y ahí pues no pudo aguantar, luego se fue a Celaya. Finalmente, no pudo aguantar por cuestiones de salud. Por cuestiones de salud, ¿verdad? Hay que aclararlo. Sí, exacto, por cuestiones de salud. Ya estaba muy grande. Estaba muy grande, sí. En fin... Yo lo que quería resaltar es que dos hombres de iglesia, ¿verdad?, dos sacerdotes, hay otros, muchos más, en esta larga trayectoria, pero esos dos son como las dos columnas, ¿verdad?, de la historia de este centro de estudios, del que nos sentimos todos, pues, usando el tópico, pues, enanitos, ¿verdad?, subidos en los hombros de estos gigantes, pero realmente nos abrazamos a ellos porque realmente son estas personas las que dejan esta huella tan imperecedera, ¿no? Ahora que tanto se habla de la realidad, ¿no?, de tantas cosas, ¿no? Pues personas como ellos, ¿no?, realmente basados en la fe, con una vocación clara, educadora, con una misión y sobre todo con un desprendimiento absoluto, ¿no? Entonces realmente es impresionante y yo creo que esa es la raíz por la que estos centros de estudios perviven, ¿no? Efectivamente, pocas instituciones duran, no sé, 75, 100 años, muchas desaparecen. O menos. Sin embargo, pues que esta institución haya durado tanto se debe en parte o en gran parte a que es una obra. Los que somos creyentes decimos es una obra de Dios, pero ha utilizado esos instrumentos que son estas personas, ¿no? Sí, yo recuerdo el padre Torrente, en paz descanse, era una persona tan sencilla que hasta minimizó su apellido y decía yo no soy Torrente, decía yo soy Chorrito.
extraordinario. Sí, a una persona realmente, queridísima, ¿no? Además, muy apreciado. Y sí. yo ahora que algunos días voy a caminar por ahí, por el bulevar, o a correr un poquito por las mañanas, ahí en donde está la Plaza de los Valores todavía está que antes estaba en un monumento, ¿no? Y ahora están escritos en el suelo los nombres de, no sé qué exactamente cómo consiguieron esos, o sea, por qué están ahí esas personas, supongo que por sus méritos ciudadanos, y ahí está Padre Antonio Torrente Viver, ¿no? ¿Tiene algún monumento el padre? Estamos precisamente, hay que hacer algo, lo estamos haciendo. Hay que hacer algo con la participación de los estudiantes, claro, y exalumnos. Sí, esto es una primicia, ¿no? Scoop, que precisamente con motivo de los 50 años estamos preparando una estatua del Padre Torrente, estamos preparando toda un entorno, una plaza, un espacio ahí en el campus que lleva su nombre, y va a haber ahí un monumento de él. Hay algo que se usa aquí en México cuando se quiere la participación de la ciudadanía. Se le pide a todo el mundo que regale unas llaves que ya no use. Ajá. Entonces, pues obviamente una llave, ¿cuánto tiene en gramaje para hacer una? Nada. Pero miles o cientos de miles o decenas de miles. Pues es una buenísima y idea. Entonces todo el mundo se siente, a lo mejor sale más caro recolectar las llaves que comprar el material para hacerlo. No, pero es buenísima idea. Pero ¿sabe qué? Se siente uno obligado, motivado a participar. Y esa es una idea que pongo sobre la mesa. La tomo con su permiso. Pero la verdad es de que es un padre que hizo mucho bien aquí, mucho bien. Y que, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, tiene ya algunos años que falleció, pero inclusive murió en México y sus restos están en México. Así es, en Celaya. De ese tamaño es la generosidad de algunas personas que importamos de España. Muy bien. Pues sí. ¿Y cómo andamos en cuanto a maestros y carreras? Platíquenos usted, pues padre. Bueno, ¿Y cuántos alumnos tiene? Cómo no. Bueno, la universidad en su inicio, que por cierto, bueno, con motivo de la efeméride, ¿verdad?, de los 50 años de la universidad, pues estamos como haciendo cosas de las que supongo pronto hablaremos, pero sí que me gusta recordar siempre que fueron 4 carreras, las carreras fundadoras, vamos a decir así, ¿no? Fundadoras, sí. No fueron simultáneas, pero al final las 4 son las 4 fundadoras que están en el escudo, que son Contaduría, Administración, Derecho y Arquitectura, ¿no? Y si uno piensa, yo creo que los que concibieron la universidad, al principio estaban incorporadas a la Universidad Veracruzana. Estamos hablando del año 69. Si uno piensa, esas 4 carreras, leyes, derecho, arquitectura, contaduría y administración, pues me imagino, o es fácil deducir o inferir, que eran carreras que necesitaban la sociedad veracruzana en ese momento, ¿no? Pues estaba creciendo como ciudad, el tema de la justicia, contaduría y bueno, y administración o empresas, en fin, se quería mover en un entorno como lanzar un mensaje con esa elección, ¿no? Y el mensaje era: queremos ser útiles a la sociedad. El padre Torrente es el que elige el mensaje, ¿no? El lema de la universidad, educar para servir, ¿no? Tomándolo por supuesto del Evangelio. Yo estoy aquí como el que sirve, nos dice el Señor, ¿no? Yo soy su servidor, etcétera. Educar para servir, para ser útiles, ¿no? Y desde el primer momento la universidad quiere ser útil. También el centro de estudios, por supuesto, el colegio me refiero. Desde esas 4, hoy tenemos 44 programas exactamente, programas de licenciatura y de posgrado, ¿no? De licenciatura tenemos unos 20 programas que los tenemos organizados en 5, llamamos así, divisiones, en 5 trozos, ¿no? Uno es de salud, tenemos ahí medicina y nutrición y ciencias de los alimentos. El otro lo llamamos la escuela de negocios, donde tenemos pues administración, que sigue, contaduría, que sigue, economía, comercio, mercados y comercio exterior. El tercero es Derecho. Derecho es una gran fortaleza de nuestra universidad porque no solo es fundadora, sino que, bueno, yo creo que en cualquier sociedad que se precie y que quiera o que persiga ser un Estado de Derecho, pues hace falta juristas con ética, con
Nuestra universidad tiene ya 20 años de una asociación, una alianza con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De manera que todos los posgrados y el doctorado, todas las maestrías y el doctorado que tenemos son impartidas en parte por profesores de la UNAM y, bueno, tiene el aval, ¿verdad?, científico, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Derecho, pues, en la tercera división. La cuarta la llamamos Ingenierías y Arquitectura. También arquitectura sigue desde el inicio, pero además hemos incorporado muchas ingenierías. Una de ellas empezó hace 2 años, petrolera. Tenemos una ingeniería en energías renovables. Tenemos una ingeniería en mecatrónica que hacemos con la UPAEP, con la Universidad Popular del Estado de Puebla. Así como esta alianza con la UPAEP empiezan aquí la mecatrónica y terminan en Puebla, nuestra ingeniería petrolera empiezan en Puebla y terminan aquí. Bueno, está muy interesante ese tema. Y bueno, por supuesto, en cada una de estas divisiones tenemos maestrías y en 4 de ellas doctorados que ahora los nombraré. Y la última la llamamos Humanidades y Ciencias Sociales, pero ahí está, pues, por ejemplo, Educación, que es una vocación nuestra, ¿no?, como padres escolapios y como una universidad que reflexiona sobre su propia práctica educativa, psicología, diseño gráfico, comunicación, y creo que no me dejo nada más. Entonces, todas estas 20 programas de licenciatura se complementan con otros 20 en cada una de las divisiones de maestría y 4 doctorados. Los doctorados son el de Derecho, que lo hacemos con UNAM. Ya tenemos, creo que, no quiero equivocarme, casi 50, en los pocos años que lleva 10 años funcionando, 50 titulados, ya togados, que incluso el año pasado vino un grupo de la UNAM y se hizo una ceremonia muy simbólica de todo. Bueno, en Derecho tenemos un doctorado en Educación, otro en Administración y otro en Ingenierías. Esos son los 4. Así que tenemos 44 programas. Curioso, ¿no? 4, 44. 3 cuatros. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, padre, y regresamos en un momento. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el padre José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Pues, padre, retomando la idea, ha sido una labor titánica, ha sido una labor muy significativa, sobre todo porque ha logrado forjar, creo que ese es el término, profesionistas capaces, pero al mismo tiempo ciudadanos responsables, que ese es un doble, es un valor agregado que se puede tener. El hecho de que tenga una vocación humanística o humanista la universidad permite darle a los egresados, o a los alumnos empezando, desde luego, pero después a los egresados, que los egresados salgan con una visión diferente del mundo, de la vida. Sí, absolutamente. Eso genera, digo, quien tiene una buena formación en una buena escuela, pues de alguna forma genera para quien lo va a contratar un plus de confianza, porque viene de una universidad donde se fomentan valores, donde no hay enfrentamientos, donde no hay huelgas, donde no hay paros por cualquier tontería, donde los maestros asisten con mayor regularidad. Y esto hace que mucha gente esté dispuesta a hacer un esfuerzo con tal de darles una mejor educación a los hijos. Esto es fundamental porque, pues, universidades hay muchas, algunas muy buenas, otras muy malas, por eso se les llaman universidades patito. Y lamentablemente, quiero señalarlo, quiero resaltarlo, en algunas universidades y sobre todo universidades públicas, el nivel de la educación va decreciendo en lugar de mejorar. En algunas universidades, quienes llegan a dar clases no siempre lo hacen por la capacidad que pueden tener, sino por sus relaciones con algunos políticos o con los sindicatos. Hay como en todo, no podemos generalizar, claro, hay como en todo excepciones honrosísimas que hacen que esas instituciones educativas sigan adelante. Pero sí hay casos donde maestros que nunca van a dar clases y si cobran, o que no están ni siquiera preparados para dar la materia, pero alguien se las asignó por sus conectes.
Y todo eso viene afectando la educación. Se afecta la educación cuando hay huelgas, cuando hay puentes, cuando hay interrupción de clases. Yo estudié hace 50 años, casi. Bueno, más de 50 años estudié aquí en Veracruz. Esto para que me vaya usted calculando mi edad. Pero yo recuerdo que era tristísimo llegar un 16 de diciembre o un 12 de diciembre y decir, ya, vámonos hasta el año entrante. Oye, pero si todavía quedan 4 días de clases, pues vámonos. Si ya de por sí muchos de los programas que se tienen son obsoletos porque no corresponden a la realidad, a la actualidad, pues si todavía no hay clases por cualquier excusa, por cualquier tontería, pues qué clase de profesionistas van a salir. La verdad es que está viviendo, vamos a decir, ingeniero, que la educación superior en general, en todo el mundo, está viviendo un momento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por decir algo general, hasta hace poco la universidad tenía como el monopolio, digamos, del saber, ¿no? Pues era el sitio, no es que haya dejado de serlo, de generar el conocimiento a través de la investigación, de transmitirlo a través de la docencia, etcétera. Pero ahora tiene fuertes competidores, ¿no? Fuertes competidores porque resulta pues que la llamada sociedad de la información o de la comunicación pues ha permitido que un muchacho, por ejemplo, escuche una clase, por decir algo, del mejor profesor de Harvard, ¿no? En Internet, en un MOOC, o no, o ni siquiera eso. Es capaz de autodidactamente aprender un idioma, ¿no? Etcétera. Entonces ya eso pone un poco en crisis la institución que, como decimos, tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos, pero no necesariamente adaptarse significa perder su esencia, ¿no? Que es lo que está, creo, tratando de decir. Entonces, por otra parte está todo el tema del empleo, ¿no? Bueno, una de las tareas de la universidad es preparar a las personas para que obtengan un empleo y tal, ¿no? Y resulta que nos dicen, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? Este último libro, ¿no? Pues es que la mitad de los empleos actuales en el año no sé cuántos, dentro de poco, lo van a hacer robots. Entonces, ¿para qué empleo estamos? Y además, la mayoría de los empleos del futuro no existen hoy. Hay que crearlos. Hay que crearlos. Entonces, ¿para qué estamos preparando? Entonces, ahí viene la respuesta, yo creo, de la educación superior, sobre todo la educación superior, que yo creo que tiene una vocación humanista, como decíamos, que lo que estamos formando es, además, o sea, no podemos, hay una visión reduccionista de la formación universitaria a lo técnico, ¿no? No, es que yo voy a la universidad para conseguir un buen empleo que me va a dar. Bien, está bien, es legítimo, pero es algo más. La experiencia universitaria es un momento de la vida de los jóvenes donde uno crece, conoce, se relaciona, reflexiona, aprende a pensar, descubre otras formas de ver la realidad, se convierte en una persona activa, en un ciudadano responsable. O sea, es el momento en el que se abren los ojos a tantas realidades, ¿no? Es la primera vez en donde, digamos, la sobreprotección, sobre todo en estos últimos tiempos paterna, se quiebra un poco, ¿no? Donde existe la posibilidad de madurar. O sea, es muchísimo más rica que el aprender a poner tornillos, por exagerar, ¿no? La experiencia universitaria es mucho más que un aprendizaje técnico. Bueno, así pensamos algunos, por lo menos, ¿no? Y esa esencia, que es la esencia de la universidad, el año pasado tuve la oportunidad, yo estuve 4 años estudiando en la Universidad de Salamanca. El año pasado celebraba 8 siglos. Es una de las universidades más antiguas del mundo, como pues Bolonia, Lovaina. Por cierto, una institución que, bueno, de eso ya hablaremos luego, que trajeron los españoles, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, esa esencia universitaria es exactamente esa, ¿no? Es el espacio donde el estudiante crece como persona. Y eso, perdón, pero a través de online y de otros, pues sirve para otra cosa, tiene otra función. Uno puede aprender a manejar un dron, a lo mejor, pero necesita practicarlo, pero bueno, a lo mejor, o no sé, o puede aprender determinada, no sé, software o programar, no sé, lo puede hacer online.
un profesionista que ya tiene una carrera puede aprender otra, no sé, pero esa experiencia universitaria tan rica en donde se desarrolla la persona, donde ve un mentor, una persona que admira, que la acompaña, etcétera. O sea, esa experiencia, perdón, pero hay que vivirla, ¿no? Y es la que vivimos los que tenemos más años y es la que les estamos ofreciendo a nuestros jóvenes. Sin embargo, nuestros jóvenes están ocupados en la pantalla, en las redes despistados. sociales. Entonces, qué bueno sería que la universidad afrontase ese reto, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, oye, tú que vives tan perdón por la expresión, tan superficialmente, que estás siempre cambiando de tema porque estás ahí con esa espontaneidad, esa velocidad, ¿no? de las redes sociales en donde nada se profundiza, ¿no? Porque es pasar. Entonces, leer, escuchar, esas actividades tan humanas que nos hacen seres humanos, caramba, para los que tenemos fe, abrir la posibilidad de la experiencia trascendental, de una relación con Dios, en fin, tantas y tantas cosas bellas, ¿no? Que se pueden hacer en la universidad y que muchas veces, pues con esta vorágine en la que todos estamos metidos, pues han puesto en crisis y no hemos sido capaces de ir a esa esencia que realmente eso que es lo básico, ¿no? En fin, yo creo que nuestras universidades, en general, la educación superior está en crisis, pero creo que ya están encontrando la solución. Hace poco estuve en una reunión con universidades de Estados Unidos que nos invitaron a ir, algunos rectores de aquí de México, y ese era el tema. En Estados Unidos, la preocupación de las grandes universidades es precisamente volver a esa esencia de la experiencia universitaria y cómo acompañar al estudiante y ayudarle a florecer, ¿no? A crecer como persona, como ayudarle a razonar, a pensar, no nada más a repetir. A pensar. No nada más a repetir, porque durante muchos años las universidades, cuando menos en México, basaban su enseñanza en la memorización. ¿No? Sí. Memorización y el día que había un problema diferente a lo que se había memorizado, pues ya no se podía resolver. Eso es importante y también es importante que las universidades de alguna manera se preocupen por enseñarle a los alumnos más tarde para que aprendan, para que como egresado lo aplique a generar su propio empleo. Por supuesto. Si no, no va a haber espacio suficiente en las empresas existentes para poder acomodar a todos. Y a veces con las dificultades que hay para abrir una empresa nueva, donde hay que cumplir con muchísimos trámites, con licencias, permisos, etcétera, etcétera, se requieren recursos, pues a lo mejor el propio estudiante puede, utilizando inclusive las herramientas que ahora da la tecnología, puede a lo mejor trabajar con muchísima eficiencia desde su casa con una computadora y generar su propio empleo, sus propios ingresos, y de esa manera le puede ir mucho mejor. Efectivamente, ahí no hay límites, no. Hay toda una cultura de emprendedurismo, lo llaman, ¿no? Ser emprendedor, que hace muchos años, y en México yo creo que ha sido bastante exitoso, de incentivar, ¿no? De motivar, mejor dicho, a los estudiantes precisamente a generar. Nosotros en nuestra universidad me olvidé de decir antes que tenemos una serie de, todos nuestros programas de licenciatura, todos tienen una serie de cursos, de asignaturas obligatorias, otras optativas, que tienen que ver con la formación humanista, ¿no? Que tienen que ver con abrir los ojos, enseñar a pensar, etcétera, y aprender también a abrir a la trascendencia, etcétera. Una de esas materias obligatorias es precisamente todo lo que tiene que ver con la cultura del emprendedor, ¿no? Se llama así, Programa Emprendedores. Incluso hemos llegado a tener una incuba empresas que ayudaba a los mejores, a las mejores ideas, a los mejores proyectos, a desarrollarlo, a concretar, y algunos salió. Desgraciadamente, en estos últimos años pues han desaparecido algunos de los organismos oficiales que ayudaban, que en estos últimos meses, no años, en estos últimos meses han desaparecido todo eso y bueno. Pero es algo que tiene que perdurar, haya o no haya INADEM o lo que sea, tiene que perdurar esa cultura del emprendedurismo, ¿no? Y yo creo que todas las universidades estamos muy en sintonía con eso. Algunas que tenemos una vocación, digamos, más
cercana, precisamente por la gran fortaleza nuestra, que son nuestros exalumnos, pues estamos muy cerca y fomentamos mucho eso. Muy bien, padre, vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando con el padre José Manuel Azul Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, no cabe duda que hay retos nuevos en estos tiempos. Cada tiempo tiene su reto. Los retos de antes, algunos ya se resolvieron, otros quedaron pendientes, otros ya son obsoletos. Ahora hay retos nuevos. ¿Cómo le hace la Universidad Cristóbal Colón para irse adecuando a los nuevos tiempos sin perder su esencia? Siendo innovadora y manteniendo, desde luego, lo que le puede dar, lo que puede ser la salvación de la sociedad, el sentido humanista. Cuando hay ese sentido, se genera responsabilidad, se genera comunicación, se genera solidaridad, se genera compasión, se genera valores, amor a la patria. Por eso es importantísimo que la formación humanística o formación humanista se mantenga. Como usted decía hace un momento en el otro bloque, no basta nada más saber apretar tornillos. Esos tornillos son de alguien que nos ha encargado que los apretemos. Tenemos que saber comunicarnos con él para saber exactamente qué es lo que quiere que hagamos, claro, de qué forma quiere que los coloquemos, para qué le van a servir, y si hace falta sugerir algo para que mejore lo que está pidiendo, se lo podamos hacer. Ese sería parte también, aunque es a lo mejor un ejemplo muy sencillo el que hemos planteado aquí, pero yo creo que es la base de lo que podría ser un profesionista con una buena formación técnica, con una buena formación humanista y con una buena formación basada en el compromiso con su comunidad. Efectivamente, volviendo al ejemplo de aquellos padres fundadores, ¿no?, del padre Raimundo López, del padre Torrente, Antonio Torrente Viver, pues uno, mirando, efectivamente cada época tiene sus desafíos y su contexto, etcétera. Cada día tiene su propio afán. Exacto. Pero digamos que podemos mirarnos en ese espejo, ¿no? ¿Cómo fue innovador el padre Torrente? Pues eligiendo las carreras, eligiendo los mejores profesores, buscándolos aquí y allá. Recuerdo que alguna vez alguno cuenta, ¿no? Es que aquí no había arquitectos, tuvieron que buscar en Puebla, o contadores, no recuerdo. Por ejemplo, recuerdo a un gran arquitecto que acaba de morir hace poco tiempo, el arquitecto Luis Manuel Tello, que me contó. Era pintor. Era acuarelista extraordinario, extraordinario. Desde aquí mandamos un saludo a nuestra amiga, la querida licenciada Marcela Prado, claro que sí. Bueno, el arquitecto Tello, que le llamaban así porque era Tello de Champ, ¿no? Tello dice que se acercó una vez, o sea, que él empleaba, cuando llegó de México, él empleaba egresados, o bueno, pasantes, ¿verdad?, de arquitectura de la universidad. Y siempre se le quejaba al director de Derecho y le decía, oye, pero estos chicos no saben dibujar. Y el director le dijo, ¿y por qué no les enseñas tú? Y así es como él entró a enseñarles dibujo a los arquitectos de Colón. Pero esa era la innovación. ¿Cómo? Buscando a los mejores. Algunos venían, como en el caso del arquitecto Tello, pues digamos que de rebote, pero otros los buscaban, ¿no?, a tener los mejores profesionales de cada uno de los ámbitos. Bueno, ¿cómo podemos, o sea, qué nos dice a nosotros hoy esa manera de hacer las cosas? Pues que lo mismo, que tenemos que buscar a las personas con mejor experiencia, mejor capacidad de transmitir su conocimiento, que les abren, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de arquitectura, nosotros tenemos ahora en nuestra escuela, pues al que es el actual director, que es exalumno de obras del Ayuntamiento de Veracruz, a grandes arquitectos veracruzanos que no solamente transmiten en el aula, sino que van con ellos y están haciendo proyectos reales o están experimentando en carne propia la realidad de lo que el trabajo de un arquitecto, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra innovación en ese sentido yo creo que es heredera de aquella, ¿no? Lo podríamos llamar
o algunos lo llaman formación dual, formación en el lugar de trabajo. Nosotros contemplamos que se aprende en el aula, teoría y por supuesto en el debate, en el diálogo, en la lectura, en la crítica, en el laboratorio, que es una situación artificial, sea de medicina, sea de arquitectura, sea haciendo una pequeña maqueta o en ingeniería desarrollando un proyecto mínimo, lo que sea, pero luego también en el lugar de trabajo. Son como 3 ámbitos, ¿no? En el caso de medicina, pues los laboratorios y luego los hospitales. En el caso de la arquitectura, en el caso de la educación, las prácticas en los colegios o con los chicos. Muchas de nuestras carreras tienen lo llamamos bufete de servicio, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy exitoso que se llama SIAP, que es de psicología. Cada día se atienden a decenas de niños con bajos recursos que tienen dificultades de aprendizaje o algún problema, ¿no? Entonces, vienen allí y profesores con estudiantes que están a lo mejor haciendo o bien su servicio social o bien alguna práctica de algún tipo, pues atienden y aprenden en realidad tratando casos reales, ¿no? Y así otras carreras. Entonces a mí me parece que somos, insisto en esta idea, herederos de aquellos, ¿no?, que innovamos de esa manera. Ahora, yo también quiero decir que igual que entonces había asignaturas, podríamos llamarlas sello, ¿no?, humanistas, nuestra universidad siempre ha tenido una vinculación tremenda con los empresarios, con las empresas del entorno, de la zona metropolitana. En primer lugar, porque muchos son exalumnos, ¿no? Pero en segundo término, porque hay empresas grandísimas, como por ejemplo TAMSA, o todo lo que significa el puerto y todos los servicios de la comunidad portuaria, donde hay un número importantísimo de egresados que son o bien empresarios o bien... Por ejemplo, TAMSA tiene un 20% de su masa laboral que son egresados de Colón, que a mí me parece impresionante, pero no solamente son ingenieros, muchos de ellos han tenido la oportunidad, empleados que en el sistema mixto de nuestra universidad han adquirido, ¿verdad?, la titulación partiendo de su propia experiencia, pero luego hay psicólogos, hay contadores que trabajan ahí, ¿no? Lo mismo en el área del puerto, ¿no? Entonces, eso nos permite una vinculación muy interesante que nuestros alumnos y sus familias ven una posibilidad tremenda, ¿no?, de trabajar. Y un tercer aspecto que no puedo dejar de destacar es el compromiso social. O sea, nosotros, desde el comienzo, yo pienso que los padres aquellos y todos los que han estado, todos los que han dirigido y han trabajado en esta universidad, quieren un impacto social, quieren hacer cosas, quieren ser útiles. Entonces hay una línea muy fuerte de desarrollo social de la que podemos hablar más en detalle. Hay algo que es muy importante. En muchas ocasiones la gente quiere servir, quiere ayudar, pero no sabe cómo. Hace falta una institución que con una visión de generosidad y de compromiso con la comunidad guíe, oriente esos esfuerzos para que puedan aterrizar y dar fruto. Pero es increíble la cantidad de personas que desean ayudar. Pero repito, necesitan guía, necesitan liderazgo, necesitan alguien que les diga por dónde, que les diga qué prioridades hay y cómo pueden apoyar. Y se pueden lograr muchas cosas. Y hay un tema aquí conectado con lo del ser emprendedor, ¿no?, que es el ser emprendedor social. También. Es decir, poner en marcha iniciativas, proyectos que tengan una vinculación y un impacto, ¿no? Una transformación social. Una transformación de la sociedad. Entonces, eso es una maravilla. Es un proyecto muy... Es una maravilla. Nosotros realmente, hay un área grande que la llamamos Dirección General de Formación Integral, donde por supuesto está todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual y la fe católica, que llamamos pastoral. Está el área de difusión cultural, donde las personas con talentos artísticos pueden desarrollarse bien, teatro, pintura, son jarocho, no sé. El área de deportes, porque es importante, entendido como salud, ¿no? O sea, sí, ya tenemos equipos que compiten, pero lo que nos interesa es que todos pues seamos personas sanas, ¿no?, que hagamos ejercicio, etcétera. Y por último, desarrollo social. No solamente para hacer el servicio social de manera, digamos, comprometida con la sociedad, sino que nuestra universidad y nuestros centros de estudios
hemos heredado en los 2 últimos años el comedor que tenían los padres agustinos en los predios a las bajadas. Era un comedor que manejaba una asociación y muy interesante. Daban de comer, hacían casas para algunas familias. Muy, muy interesante, el famoso padre Lope. Cuando cierran la comunidad, la orden cierra la comunidad de los agustinos recoletos, y bueno, y ahora viene ha venido un obispo recoleto, ¿verdad? Es una paradoja. Pero bueno, pues la universidad asume este comedor y lo hemos convertido en un centro social. Es increíble, respondiendo o haciéndome eco de lo que decía de la cantidad de gente que quiere hacer voluntariado, y servicio. Tenemos... Por supuesto, seguimos teniendo clases de repaso y desayuno para los niños que van a clase por la tarde del barrio, y al revés, merienda y clases de repaso. Pero tenemos grupos de mujeres. Los de medicina, con donaciones de medicinas, van a hacer atención médica. Los de derecho legal, los psicólogos tal. O sea, es increíble cómo todos nuestros jóvenes, todos nuestros maestros, nuestros administrativos, los choferes, voluntariamente han estado pintando el centro social los fines de semana de forma gratuita. Es increíble lo que podemos hacer, ¿no? Y eso realmente es súper, impresionantemente, no tengo palabras para definir lo grande que es en términos de educación, de experiencia educativa para cualquiera de nosotros, ¿no? Pues es muy interesante, y además es bueno que la ciudadanía, que los radioyentes lo sepan, porque a lo mejor se suman. Por supuesto, puertas abiertas. Mucha gente quiere ayudar, pero repito, no sabe cómo. Este es un camino. Vamos a una pausa, padre, y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el padre José Manuel Asún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Y vamos a tocar un tema que espero que nos salga muy bien, porque siempre hay que mandar un mensaje positivo. Estamos en un mundo tan comunicado que es importante recordar lo que es la solidaridad, la comunicación, la buena voluntad, las buenas relaciones, el buen entendimiento. Y si alguien le encuentra defectos y nada más ve defectos, pues obviamente la visión que esa persona tenga va a estar influida por los defectos que encontró. Pero si alguien le ve los aspectos positivos, si alguien ve en una suma algebraica pros y contras, pues veremos que el resultado es extraordinariamente bueno. ¿Y por qué menciono esto, padre? Porque el tema de moda es la situación entre México y España, o entre el gobierno, para ser más precisos, entre el gobierno mexicano, entre el presidente mexicano y el gobierno de España, donde ha habido ahí, por parte del presidente de México, pues algunas solicitudes desafortunadas, en la opinión de muchos, fuera de lugar, fuera de tiempo, y que han levantado una polvareda y han hecho, pues, tal vez un escándalo mediático que yo espero que de ahí no pase, pero que la realidad es muy diferente. Me refiero concretamente a los reclamos que hace el presidente de México al gobierno español para que se disculpe por algo que pasó hace 500 años, donde efectivamente las conquistas no son con ramos de flores. Las conquistas en cualquier país del mundo tienen una parte que es, yo diría, hasta cruel, pero viene después de la tempestad viene la calma, y la calma trae progreso, trae mejoras, trae muchas cosas positivas. De España nos llegó la imprenta, nos llegó la cultura, nos llegó la religión que profesamos, nos llegó el idioma, nos llegó la universidad. Un diputado de Tabasco, por cierto, que yo creo que el señor tiene que, no sé en qué escuela haya estudiado, pero cómo le sembraron odio, decía que era preferible que hubieran llegado los ingleses o de otras nacionalidades. Decía también los portugueses. Yo me aprecio de haber leído un poco, lo aclaro, no soy experto en el tema, leído un poco de historia, y observo que donde llegaron los portugueses arrasaron, y donde llegaron los ingleses, como en Estados Unidos, lo que es ahora Estados Unidos, pues simplemente se deshicieron de los indígenas. Cuando llega España a México, incorpora a los indígenas a la cultura.
Y abren los frailes que vinieron en esa época, la iglesia, a veces tan combatida y a veces tan mal entendida, abren escuelas para indígenas, abren asilos, llegan los hospitales, llega un Estado de Derecho de avanzada para la época, como son las leyes de Indias, llega la infraestructura, llega la rueda. En una época que no había derechos o no se conocían los derechos humanos como ahora, ni se les daba la importancia, inclusive los reyes de España emiten leyes que protegen a los indios, donde a través de las leyes de Indias prohíben la esclavitud. Estamos hablando del siglo XVI. Y donde llegan quienes determinan que el indio, o las personas que vivían aquí, que no se debe decir indios porque esos son de la India, y todo esto es de una confusión que tuvo Colón, que creyó que había llegado a las Indias cuando estaba realmente descubriendo América. Pero bueno, las personas que vivían aquí, las tribus que vivían aquí, pues tenían avances, desde luego. Construían pirámides, medían el tiempo, tenían un grado bastante avanzado de cultura, pero practicaban los sacrificios humanos. Salían a guerrear con otras tribus, especialmente los aztecas, para tomar prisioneros, que sacrificaban vivos abriéndolos para ofrecerle a sus ídolos el corazón sangrante. Y dicen aún, no sé si es un exceso, pero aún palpitante. Entonces, pues llega una cultura distinta, donde mientras el dios de las tribus locales exigían sacrificios humanos, llega una cultura donde el dios que traen no pide sacrificios humanos, sino que él se sacrifica por el género humano. Yo creo que todas estas cosas hicieron que la religión fuera aceptada por los naturales. Entonces, para que usted nos dé su opinión, yo creo que tuvo la conquista muchas cosas positivas, algunas negativas también, pero no podemos estar haciendo reproches por algo que pasó hace 500 años, porque en todo caso le tendríamos que reclamar a los americanos que nos quitaron más de la mitad del territorio y que además eso fue más reciente. Ahora yo ya hice la introducción al tema, le toca a usted. Sí, no, la verdad es que lo interesante es que esto ha generado una polémica, o sea, un debate, por utilizar un término más positivo, impresionante, ¿no? Entonces ha habido muchísimas opiniones. Bueno, uno de los efectos colaterales ha sido que los 500 años de la llegada de Cortés a Veracruz están en boca de en muchos periódicos nacionales y cadenas internacionales, ¿no? Eso es un efecto colateral. Yo creo que yendo un poco, efectivamente, ¿no? Nada es blanco y negro, igual que la historia de la universidad. En sus 50 años pues tiene episodios gloriosos y episodios menos... Y la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que asumirla. Somos humanos, tenemos que asumirla, ¿no? Y a lo mejor los primeros que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, claro, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto, yo creo, yendo a lo profundo, antes hablábamos de que hay que enseñar a pensar. Yo creo que hay un grave error en el pensamiento de mucha, sobre todo de la generación joven y también de alguno que peina canas, pero que no distinguen entre los hechos y las interpretaciones. Es algo, parece elemental. Una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones de los hechos. Muchas veces creemos que las interpretaciones de los hechos son los hechos. ¿Quién puede decir los hechos de la conquista? Con los ojos de hoy, nadie. ¿Cómo nos ha llegado todos los relatos? A través de terceros, de cuartos, de quintos. Hay toda una crítica historiográfica, científica que ahí está, ¿no? Ahora, si hay personas que quieren que su interpretación prevalezca, pues entonces estamos equivocados. Porque lo único que podemos hacer con mucho respeto es tratar de acercarnos hasta dónde podemos llegar al objeto, al hecho, ¿no? Al hecho. Un hecho de hace 500 años es muy complejo. O sea, yo tampoco soy historiador, pero bueno, me gusta también. Pues ¿cómo acercar? O sea, ¿qué significó
la llegada, o como dice uno de los historiadores de cabecera aquí de nuestro presidente, Pedro Salmerón, ¿no? Dice, la irrupción de los españoles. Llamémoslo como queramos, irrupción de los españoles, historia de los hispanos con algunos de los pueblos originarios contra los mexicas, llamémoslo como queramos, conquista, ninguno tenemos la verdad de lo que pasó. Tenemos interpretaciones, todas las interpretaciones sesgadas por las historias que han ido. Solamente los auténticos investigadores están ahora tratando de descubrir, de ir quitando como en una cebolla, ¿verdad?, las capas de las interpretaciones, las adiciones, el interés. ¿Qué interés tenía el autor del llamado Historia verdadera de Bernardo Díaz del Castillo, sea quien sea? Porque desde luego no fue Bernardo Díaz del Castillo, ni tampoco, mucho menos, el que aparece en las ediciones, que resulta ser que es un rey francés, ¿no? Enrique IV. ¿Qué intención tenía el autor? Bueno, eso es una epopeya, es una obra literaria impresionante. El que lo escribió sabía latín. Entonces, ¿qué intención tenía? A lo mejor tenía la intención de hacer de Hernán Cortés un equivalente al emperador, etc. Entonces, esa crítica de la historia, dejémosela a los expertos y no nos quedemos con las interpretaciones. Por ejemplo, hay quien niega el mestizaje. Pero vamos a ver. Si ese es un hecho, como diría algún filósofo, bruto. O sea, es un hecho evidente, vamos. Yo soy español, pero yo aquí en México veo el mestizaje. Lo veo en las personas por la mezcla. Lo veo en la cultura por la mezcla. Lo veo en la comida por la mezcla. O sea, ¿cómo podemos decir que no existe el mestizaje? O sea, ¿quién se atreve? Quien se queda en su interpretación de la realidad. Me interesa que no exista el mestizaje para que haya malos y buenos pueblos originarios e españoles, europeos, explotadores, genocidas. Pero si es que la vida es mucho más compleja, es mucho más rica, es mucho más... Entonces, para mí la esencia está en esa distinción. Hechos e interpretaciones. Hay una intención ideológica, cultural, ideológica, en que nos quedemos con determinada interpretación de la realidad. Cuidado, a lo mejor en los años, la Revolución, también hubo una intención de crear una interpretación de aquello, ¿no? Como en tiempos de los españoles y el virreinato, hubo una intención por parte de los españoles de crear, de entender esos hechos de una manera. Pero no seamos tan tontos, como dice el dicho, de quedarnos mirando al dedo del que está señalando la luna, ¿no? Cuando está señalando la luna, tenemos que llegar a descubrir esa luna. Dejémoselo a los científicos. Y bueno, en cuanto al debate pues a mí me parece que es fundamental distinguir entre hechos e interpretaciones. Solo quiero concretar algo como una experiencia personal. En alguna etapa de mi vida me tocó viajar bastante, conocer diversos países y donde mejor me trataron, donde me sentí como en casa, donde la gente se excedía en amabilidad, donde la comida no me hacía daño, fue en España. Bueno, y viceversa. Déjeme decir que yo llevo ahora 5 años, había estado antes 3 años, y he vivido en otros países y donde mejor he estado es en Veracruz. Y por no ponerme yo como ejemplo que nunca me gusta, pensemos en el padre Antonio Torrente que mencionábamos. Él se hizo un mexicano. Él era un catalán al que muchas veces no se le entendía por su cerrazón en el hablar. Sin embargo, su acento. Dio su vida por México. Por servir. Pues yo creo que con esta respuesta tan profunda y tan sencilla cerramos la plática. Padre, muchísimas gracias, espero que haya disfrutado, porque finalmente, de alguna manera, aunque no era la intención del programa, porque era tocar otros temas, pero acabamos reconociendo y agradeciendo la labor, yo no diría de un español, sino de un veracruzano extraordinario que vino a servirnos y ayudar a generar, o a forjar, mejor dicho, una generación de personas valiosas, comprometidas, humanistas, responsables. No, muchísimas gracias, efectivamente, con esa
gran admiración que tenemos por el padre Antonio Torrente y por todos los que le acompañaron, ¿no? Y por todos los que le precedieron. Y bueno, pues queremos seguir siendo útiles a esta sociedad veracruzana y a esta sociedad mexicana, que es una sociedad rica con un futuro y un potencial impresionante. Nuestro mayor asset, nuestro mayor activo, lo mejor son los exalumnos, son las personas que han pasado por nuestros centros de estudios, y de verdad que ellos son la razón de ser de nuestra existencia, pero no por ellos mismos, sino porque ellos tienen ese compromiso de trabajar por un México mejor, por un mundo mejor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, padre. De verdad, muy buena la plática. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos obviamente el compromiso de que Dios mediante, la próxima semana estaremos aquí en su programa Líderes de Opinión para invitar a otra persona que nos venga a dar un mensaje como el padre, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza y además para que ampliemos nuestros conocimientos. Esa es fundamentalmente la tarea, la misión de este programa. Muchas gracias y que tengan un extraordinario fin de semana. Hasta pronto.